Bien, entonces, como les comentaba recién, lo que vamos a ver hoy es la prueba chi cuadrado, que ustedes vieron el teórico el día martes, ¿sí? Entonces, a modo de repaso, para recordar qué es lo que hacemos en esta prueba chi cuadrado, tengan en cuenta que es una extensión, ¿sí? De lo que es la prueba o dócima de hipótesis. Ya ahora cuando veamos los prácticos, vamos a ver que en cada una de estas pruebas chi cuadrado vamos a estar planteando una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿sí? Dependiendo qué estemos planteando en esas hipótesis nula y alternativa, va a ser qué tipo de prueba estamos haciendo, ¿sí? Si es una de independencia, de bondad de ajuste, etc. Entonces, esta prueba, ¿sí? Se realiza por o para, ¿sí? Determinar varias cosas. Tres puntualmente que son una, o el punto A, ¿sí? Es realizar la prueba chi cuadrado para comprobar si una distribución, ¿sí? De las observaciones muestrales difiere de una distribución teórica posible o esperada. Es decir, yo lo que quiero ver o comprobar es si la distribución que yo tengo, que obtuve en la muestra, es igual o difiere de la distribución teórica o la distribución que yo espero, ¿sí? Eso es lo que vamos a conocer como la prueba de bondad de ajuste. Otra cosa para la que se utiliza esta prueba chi cuadrado, ¿sí? Es para probar si dos distribuciones son independientes entre sí. Por ejemplo, para saber si la distribución del color de ojos de los alumnos de la materia estadística aplicada está relacionado con el color del cabello de los alumnos de la materia estadística aplicada. Esa prueba chi cuadrado va a ser lo que es la prueba de independencia, ¿sí? Está en el nombre y está en la definición. Es para probar si hay o si dos distribuciones son independientes. ¿Sí? Y por último, para probar si dos muestras pertenecen a una misma población, ¿sí? Que es la prueba de homogeneidad. Entonces, ahora vamos a ir a los ejercicios prácticos que tienen en la guía, ¿sí? Y vamos a ir resolviendo. Vamos a comenzar con el 601, ¿sí? Que es de prueba de homogeneidad. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Tengan en cuenta a esto, al igual que venimos trabajando en las unidades anteriores, nosotros estamos colocando el título sobre qué tema es, ¿sí? Para tener bien el detalle. Pero cuando ustedes tengan un enunciado, tienen que saber identificar a partir del enunciado y de la información que se les brinda, qué tipo de prueba vamos a estar realizando, ¿sí? Si es la de independencia, homogeneidad o de bondad de ajuste. En este caso, el enunciado del ejercicio 6.1 nos dice que tomadas tres muestras de distintos cursos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de todas las carreras, los resultados fueron 115 estudiantes de quinto año, 110 de tercer año y 125 de primer año. Y se califica la opinión de estos estudiantes como 1 si están a favor, 2 si están en contra y 3 si son indiferentes, ¿sí? O si es indiferente a las opiniones observadas y que las opiniones observadas se distribuyen de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, nosotros lo que tenemos acá como información es los tres cursos, en este caso era primero, tercero y quinto año, con el total, ¿sí? De alumnos en cada año, y la opinión política en las columnas, ¿sí? 1 cuando era a favor, 2 cuando estaban en contra y 3 cuando eran indiferentes. Esta es una tabla de doble entrada, como hemos visto también ya antes en la materia anterior, en estadística y probabilidad, ¿sí? Entonces, en base a esta información, se pide que analice si la opinión entre los cursos, ¿sí? Difiere respecto de una
determinada política instaurada por el Consejo Superior de la Universidad y un nivel alfa del 0,05. Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio, en este caso, es ver si la opinión que tienen los estudiantes, ¿sí? La opinión política, que era a favor cuando era 1, en contra 2 e indiferente 3, si esa opinión que tienen los estudiantes respecto a la política difiere de curso a curso. ¿Sí? Lo que nos está preguntando es decir, ¿los alumnos de primer año opinan de la misma forma respecto a la política que los alumnos de tercero y que los alumnos de quinto? Es eso lo que nos pide en el fondo el enunciado. Entonces, en este caso, recuerden que era un caso más, o un caso más y particular de lo que era dócima de hipótesis, la prueba chi cuadrado. Entonces, el planteo de la hipótesis nula, en este caso, nosotros lo que vamos a estar buscando es si la proporción de esa opinión política en primer año, en tercer año y en quinto año es igual. Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser que las proporciones son iguales en los 3 cursos. ¿Sí? Mientras que la hipótesis alternativa va a ser que esas opiniones son diferentes entre cada curso. Recuerden que en este caso tenemos el nivel alfa de 0,05, que va a estar asociado a la hipótesis alternativa, y 1 menos alfa, es decir, 0,95, a la hipótesis nula. Entonces, lo que vamos a utilizar, mejor dicho, ¿sí? Son las probabilidades marginales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran las probabilidades marginales? Que es de estadística y probabilidad. Creo que lo vimos en la materia anterior el año pasado rápidamente. ¿Alguien recuerda algo? Las que estaban como afuera de la tabla, o sea, en los Bien, caudales. exacto. Claro, las ¿Cómo? que están en los márgenes. Son Exacto. probabilidades que se obtienen con datos de los márgenes. Muy bien. Como más o menos nos orienta el título o el nombre, sí son las probabilidades que obtenemos a partir del margen de la tabla, que sería de esta última columna donde tenemos la información del total, ¿sí? Por año, y de esta última fila, ¿sí? Donde tenemos el total de las opiniones políticas. Entonces, esas serían las probabilidades marginales. Y con esas probabilidades marginales vamos a calcular, ¿sí? O obtener las frecuencias esperadas, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es hacer el producto de esas probabilidades y multiplicarlo también por n. Entonces, yo acá bajo un poquito en donde tenemos, después vuelvo chicos al cuadro, ¿sí? En donde aquí tenemos el detalle para el cálculo de todas las frecuencias esperadas, que es la información que nosotros vamos a necesitar calcular a partir de, como dijimos, las probabilidades marginales. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el primer caso, ¿sí? O el primer renglón, vamos a llamarlo para no confundirnos. Nosotros dijimos que la frecuencia esperada va a ser igual a la probabilidad marginal de x por la probabilidad marginal de y por n. Entonces, vuelvo un cachito a la tabla que teníamos. ¿Sí? Esta tabla. Para el cálculo de la probabilidad marginal, ¿sí? De x, digamos, x es la opinión política, y es el curso en el que se encuentran, la probabilidad marginal la vamos a obtener haciendo 221 dividido 350, que sería la probabilidad, ¿sí? De que un alumno tenga una opinión política a favor, en este caso el número 1. Eso es la probabilidad marginal, como decía la compañera recién. Entonces, para realizar el cálculo, nosotros lo que hacemos es 221 sobre 350, esa es la probabilidad marginal de x, por
125 sobre 350. Esa es la probabilidad marginal de Y. Vuelvo a la tabla, ¿sí? Es este 125, ¿sí? Que es el total para los alumnos del primer año, sobre 350. Y luego lo multiplico por n, ¿sí? Que el n total, ¿sí? Era 350, ¿sí? Que es el valor que venimos utilizando para el cálculo de las probabilidades marginales. Vuelvo un cachito a la tabla, ¿sí? Este es el n total. Entonces, al hacer ese producto de probabilidades marginal de X por probabilidad marginal de Y por N, ¿sí? Vamos a obtener lo que es la frecuencia esperada, ¿sí? Y lo vamos a construir para cada uno, ¿sí? De las combinaciones posibles. Es decir, si nosotros lo colocamos en forma de esta tabla, ¿sí? Vamos a tener primero los cursos, tenemos primer año, tercero y quinto, y las opiniones. Y las frecuencias observadas, que es la que tenemos como dato en la tabla. Entonces, el curso primer año puede tener opinión 1, 2 y 3. ¿Sí? El curso tercer año puede tener opinión 1, 2 y 3. Y el curso quinto año puede tener opinión 1, 2 y 3. Las frecuencias observadas, que es esta tercera columna que tenemos aquí, ¿sí? Las vamos a extraer de la tabla original que tenemos, ¿sí? Que sería esta, donde primer año, opinión favorable o opinión 1 son 69, primer año, opinión 2 son 31 y así sucesivamente. De ahí obtenemos la tabla, la tercera columna de esta tabla, que son las frecuencias observadas. Luego vamos a tener que construir una cuarta columna con las frecuencias esperadas, que esa frecuencia esperada es lo que veíamos recién. Lo obtenemos, ¿sí? Realizando el cálculo, ¿sí? Con las probabilidades marginales. Hacíamos probabilidad marginal de X por probabilidad marginal de Y por N. Entonces vamos a obtener estas frecuencias esperadas. Observen que la sumatoria de las frecuencias esperadas nos da 350, es decir, lo mismo que la sumatoria total de las frecuencias observadas. Aquí abajo después, esto se los vamos a colgar en NVIDIA las resoluciones, pero aquí abajo está todo el detalle, ¿sí? De cada uno de los renglones, cómo es el cálculo de esas frecuencias esperadas, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ir un poquito hacia adelante y después volvemos. Nosotros lo que teníamos que hacer en la prueba chi cuadrado, ¿sí? Es construir el estadístico, ¿sí? Y luego ver, de acuerdo a los grados de libertad, cuáles son los grados de libertad y cuál es su valor teórico. Entonces, para terminar de construir el estadístico, vamos a realizar o construir estas dos columnas en donde vuelvo a mostrarles la fórmula del estadístico, ¿sí? Que va a ser una chi cuadrado con k menos 1 grados de libertad, lo vamos a obtener realizando la sumatoria de la diferencia de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado, ¿sí? Toda esa sumatoria sobre la frecuencia esperada, ¿sí? Entonces, sabiendo esta fórmula, vamos a volver a la tabla e ir calculando o agregando columnas que nos faciliten el cálculo. Primero vamos a agregar esta quinta columna en donde lo que vamos a hacer es la diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada y esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Tengan en cuenta en ese caso que cualquier valor que nos dé dentro del paréntesis, ¿sí? Perdón, cualquier valor que nos dé dentro del paréntesis, al elevarlo al cuadrado, nos va a quedar un valor positivo. Entonces aquí tenemos que tener todos valores positivos. Y luego vamos a construir la columna 6, que lo que vamos a hacer es esa diferencia entre la frecuencia observada menos la esperada elevada al cuadrado, la vamos a dividir por la frecuencia esperada. Es decir, vamos a tomar este valor 98,57,
¿sí? Que es la diferencia entre las frecuencias elevado al cuadrado, y lo vamos a dividir por la frecuencia esperada, que era la columna 4. Entonces nos va a quedar 98 dividido 78. ¿Sí? El resultado nos da 1,24 y ahí todos los decimales con los que quieran trabajar. Siempre cuando lo hagan a mano, digamos, en una hoja con papel y lápiz, trabajen con 4 decimales nada más, chicos, ¿sí? Nosotros acá tenemos más decimales porque lo trajimos del Excel, que es más fácil trabajarlo con muchos decimales, pero si lo están trabajando en papel y lápiz, trabajen con 4 decimales, estaría bien. Una vez que obtenemos para cada uno de los renglones este cociente entre, vuelvo a repetir, la diferencia de la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada, vamos a hacer la sumatoria, ¿sí? Que es 8,96 o 8,9673 para trabajarlo con 3 decimales. Bien, entonces, este 8,9673, ¿sí? Que nosotros hemos calculado, ¿sí? El valor del estadístico, tenemos que ver si cae dentro de la zona de aceptación o la zona de rechazo, ¿sí? La cual, pero ahí, así no lo vemos todavía, la cual esa zona de aceptación y zona de rechazo, recuerden que estamos trabajando en una prueba de hipótesis, ¿sí? En una dosimasia. Desde el inicio planteamos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Entonces, por ende, lo que vamos a buscar es si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, tenemos el valor que calculamos, ¿sí? Lo que nos falta definir es el valor crítico a partir del cual nos va a definir la zona de aceptación y la zona de rechazo. Nosotros la probabilidad, vuelvo un cachito al enunciado, ¿sí? Teníamos que el nivel alfa era 0,05, por lo tanto nosotros vamos a estar buscando un chi cuadrado de 0,95 de probabilidad, y lo que por ahí se nos complica un poquito más encontrar o deducir son los grados de libertad. En este caso, ¿sí? Estamos aquí en una prueba de homogeneidad, ¿sí? Los grados de libertad van a ser igual a las filas menos 1, es decir, cuántas filas de información tengo, menos 1, por la cantidad de columnas menos 1. Vuelvo acá al final donde teníamos los grados de libertad, entonces va a ser los grados de libertad, como les decía, es las filas menos 1 por las columnas menos 1. En este caso tenemos 3 filas, entonces nos queda 3 menos 1 por las columnas menos 1, es decir, en este caso también teníamos 3 columnas, nos queda 3 menos 1, resolviendo nos va a quedar 3 menos 1 es 2, entonces nos queda 2 por 2. Por lo tanto, los grados de libertad, ¿sí? Van a ser 4. Entonces vamos a tener que buscar en la tabla de la distribución chi cuadrado un chi cuadrado con 4 grados de libertad y 0,95 de probabilidad. En este caso, el valor crítico nos da 9,49, que es el que nos va a definir cuál es la zona de aceptación y cuál es la zona de rechazo. En este caso, el estadístico que nosotros calculamos, que era 8,96, pertenece a la zona de aceptación. Por lo tanto, vamos a estar aceptando la hipótesis nula, ¿sí? ¿Cuál era nuestra hipótesis nula? Que la opinión de los cursos no difería, ¿sí? Respecto de la opinión política. Entonces, ahí terminamos de responder al planteo inicial del enunciado. Ahí una compañera pregunta, ¿cuándo van a subir este Power? ¿Estás consultando sobre esta resolución o sobre el Power que vieron el día martes en el teórico?
Sobre la resolución las vamos a subir ahora después de clase, ¿sí? O mañana más tardar. Generalmente las resoluciones siempre las subimos después de la clase o la semana después de la clase, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Ahí la conclusión es que la opinión de los cursos es, o sea, como que están de acuerdo con la decisión política que se tomó o que no difieren entre sí. Que no difieren entre sí. Ah, bien. Bien. Es decir, no difieren respecto a la opinión política entre cada uno de los cursos. Claro, gracias. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir al ejercicio 602, que en este caso el ejercicio es sobre la prueba de bondad de ajuste. ¿Alguien se acuerda lo que vimos recién al comienzo para qué se usaba la prueba de bondad de ajuste cuando queríamos ver o comparar qué cosa? Si son independientes las distribuciones o no. Para ver si una distribución se parece a una distribución esperada, digamos. Bien, ahí vamos. Exactamente. La bondad de ajuste es para ver si una distribución se ajusta, la distribución observada se ajusta, ¿sí?, a una distribución teórica o esperada. ¿Sí? Vamos a vuelvo un cachito. ¿Sí? La de bondad de ajuste es para comparar si una distribución observada, algo que nosotros observamos, difiere de una distribución teórica o esperada. ¿Sí? Puede ser una distribución teórica que nosotros tengamos, podría ser la normal, por ejemplo, o una distribución que yo espero. ¿Sí? Yo espero que lluevan tantos milímetros los siguientes meses, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver este ejercicio, ¿sí?, de prueba de bondad de ajuste. Con este creo que va a quedar un poquito más claro lo que es la prueba de bondad de ajuste. Este ejercicio nos dice que los registros de una boutique avalan que el 50% de los vestidos adquiridos el 50% de los vestidos adquiridos, ¿sí?, esta temporada se venderán con descuento. El 25% con un 20% menos al precio de mercado. El 15% de los vestidos después de hacer un descuento del 40%, ¿sí? Y los que restan con una disminución o un descuento del 60%. Luego nos dice que en esta temporada, ¿sí?, se adquirieron 300 vestidos y se vendieron de la siguiente forma. Y nos da esta tabla en donde nos dice los descuentos que se realizaron y cuántos vestidos se vendieron a ese precio en esta temporada, ¿sí? Entonces nos da la información de la frecuencia observada, sería la distribución observada que nosotros estamos viendo, y nos dice que de los 300 vestidos, ¿sí?, 140 se vendieron al precio de mercado. Luego, 90 vestidos se vendieron con un 20% de descuento. 30 vestidos se vendieron con el 40% de descuento y 40 vestidos, ¿sí?, se vendieron con el 60% de descuento. Si sumamos obviamente todos estos cuatro, ¿sí?, son las ventas a precio de mercado, las ventas con un 20, con un 40 y con un 60 de descuento, nos va a dar 300, que es el total de vestidos. Esta dijimos que es la frecuencia observada, lo que nosotros observamos que se vendió en esta temporada. Entonces, se nos pide o nos pregunta, ¿se puede pensar que la disminución de las ventas fue diferente en esta temporada a las anteriores con un 0,05? Con alfa igual a 0,05. Entonces, nuestra hipótesis nula
va a ser que la frecuencia observada es igual a la frecuencia esperada. Y la hipótesis alternativa es que la frecuencia observada es diferente de la frecuencia esperada. La frecuencia observada nosotros la tenemos aquí, ¿sí? Está en el enunciado. Entonces, nosotros vamos a plantear esta tabla en donde vamos a tener las ventas a precio de mercado, las ventas con un 20 de descuento, las ventas con un 40 de descuento y las ventas con un 60 de descuento. Las frecuencias observadas de esas ventas en vestidos las tenemos aquí arriba, ¿sí? Ya las daba como dato el enunciado, ¿sí? Tenía 140, 90, 30 y 40, ¿sí? Ahora lo que nos falta construir a nosotros, por así decirlo, es la columna de las frecuencias esperadas, ¿sí? Nosotros tenemos las observadas y nos falta construir las esperadas. ¿Cómo vamos a construir eso? Nosotros sabemos que se compraron para la temporada futura 300 vestidos, ¿sí? Y que se distribuyeron, como dice aquí el enunciado, ¿sí? 50% fueron adquiridos sin descuentos, 25 con un 20% de descuento, 15 de esos vestidos después de aplicar el 40% de descuento y el resto con un 60% de descuento, ¿sí? Son los que se esperan. Entonces, ponemos esta tercera columna que la utilizamos como una columna auxiliar, ¿sí? Podrían ustedes tenerla o no tenerla en el planteo del ejercicio, pero sabemos que el 50% de los vestidos se iban a vender al precio de mercado, entonces el 50% o el 0,5 de los 300 vestidos es 150, lo que esperamos que se venda al precio de mercado. El 0,25, ¿sí? O mejor dicho, el 25% nos decían en el enunciado se iba a vender con un descuento del 20%, entonces 0,25 por 300 tenemos la frecuencia esperada, que nos da 75. Luego nos decía que un 15% de los vestidos serían vendidos con un 40% de descuento y el resto, ¿sí? Después de hacer un 60% de descuento. Entonces tenemos 0,50, 0,25 y 0,15. Y la diferencia para llegar al 100% o para llegar a 1 es 0,1. Entonces, esta tercera columnita que yo les decía la usamos como auxiliar para el cálculo. Lo que tenemos que hacer es 0,5 por 300, 0,25 por 300, 0,15 por 300 y 0,1 por 300 para obtener lo que es la frecuencia esperada, ¿sí? Y ahora, una vez que tenemos la frecuencia observada, que es la columna 2, y la frecuencia esperada, que es la columna 4, tenemos que obtener el valor del chi cuadrado, ¿sí? Del estadístico, que teníamos que hacer la sumatoria de los desvíos por la diferencia entre la frecuencia observada menos la esperada elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, construimos dos columnas. La columna 5 hacemos frecuencia observada menos esperada al cuadrado, ¿sí? Sería para el primer renglón 140 menos 150 elevado al cuadrado. Y luego en la columna 6 lo que tenemos que hacer es la columna 5, ¿sí? Dividido la columna 4, que es la frecuencia esperada. Entonces nos quedaría 100 dividido 150. 225 dividido 75. Y así sucesivamente. Luego aplicamos la sumatoria de todo esto y nos va a dar 12. Bien, ahí consultan justo de lo de la columna 3. La columna 3 es una columna auxiliar que nosotros agregamos para el cálculo, ¿sí? Para poder calcular lo que es la frecuencia esperada, ¿sí? Recuerden ustedes, nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Con frecuencia observada y frecuencia esperada, ¿sí? Entonces, para obtener la frecuencia esperada, en el enunciado, vuelvo un cachito, nos decía, lo que se esperaba vender era que el 50% de los vestidos se vendan a precio de mercado.
Entonces, este 0,5, que es el porcentaje de ventas que se hace a ese precio, de ahí sale, digamos. Entonces me queda para el precio de mercado 0,5, el 25% con un 20 de descuento. Entonces, para el segundo renglón tengo 0,25. Para un 40 de descuento tenía el 15%, entonces el 0,15, y así sucesivamente. Y después, con este valor, multiplicándolo por 300, que eran los vestidos, ¿sí? Me va a dar la frecuencia esperada. Bien. Luego de eso, nosotros calculamos, vuelvo un cachito para recopilar. Calculamos la columna 5, donde teníamos la diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado. Acá, de vuelta, les vuelvo a decir, chicos, porque por ahí es un error que es, digamos, por errarle con el dedo en la calculadora. Esta columna 5 que nosotros utilizamos, ¿sí? O el numerador de esta fórmula, son valores elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, tiene que dar un valor positivo, ¿sí? Yo acá no podría tener menos 100, ¿sí? O menos 225. Tengan en cuenta eso, para que, digamos, no cometer ese error al momento de calcularlo, ¿sí? Bien, y después la columna 6, ¿sí? Es esa diferencia entre la frecuencia observada menos la esperada elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Después aplicamos la sumatoria. Tengan también eso en cuenta, ¿sí? Que es, primero realizamos la diferencia, luego la elevamos al cuadrado, luego dividimos por la frecuencia esperada y luego realizamos la sumatoria, ¿sí? Porque también si primero sumamos todos estos valores y después los dividimos por la frecuencia esperada, nos va a dar otra cosa, ¿sí? Para que no se nos haga confusión con ese tema también. Bien, y luego, una vez que obtuvimos el estadístico, lo que nos queda es ver, ¿sí? El chi cuadrado, con qué probabilidad y cuántos grados de libertad vamos a estar trabajando. Teníamos el alfa era 0,05, entonces la probabilidad de ese chi cuadrado va a ser 0,95, ¿sí? Pero los grados de libertad, ¿sí? En este caso de la prueba de bondad de ajuste, vamos a tener que los grados de libertad van a ser igual a K, que son las categorías, ¿sí? Menos M, ¿sí? En donde M es el número de parámetros a estimar o el número de parámetros estimados, menos 1, ¿sí? Entonces, K son las categorías. ¿Cuántas categorías tenemos acá? 1, 2, 3, 4 categorías, ¿sí? Menos M, ¿sí? Que es el número de parámetros a estimar. En este caso no estimamos ningún parámetro, entonces nos queda 0. Y después, por último, menos 1. Entonces, en este caso nos queda 4 menos 0 menos 1 es igual a 3 grados de libertad. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a estar buscando un chi cuadrado con 0,95 de probabilidad y 3 grados de libertad. Tengan en cuenta esto, que la diferencia entre una prueba y otra de las que estamos viendo ahora de la prueba chi cuadrado está en la forma en que calculamos los grados de libertad. Entonces, buscamos el valor chi cuadrado, que ya vimos en el comienzo de la materia, cómo utilizar la tabla de la distribución chi. Ese valor nos da 781, ¿sí? Y es el cual nos va a estar definiendo la zona de aceptación y la zona de rechazo. El valor del estadístico nos había dado 12, ¿sí? Que caería más o menos por aquí, a la derecha del 781, es decir, caería en la zona de rechazo. Por lo tanto, vamos a estar rechazando la hipótesis nula.
¿sí? La hipótesis nula nos decía que no había cambio entre lo observado y lo esperado. Como la rechazamos, ¿sí? Vamos a decir que ha habido un cambio entre lo observado y lo esperado, ¿sí? O respondiendo más acorde al enunciado, vamos a decir que la disminución en las ventas ha tenido un cambio respecto de lo que se esperaba. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió el cálculo de los grados de libertad del estadístico chi cuadrado? Sí, profe. Bien. Si tienen alguna duda sobre el por qué, pregunten, no hay problema. Por ahí el tema ese de el cálculo de los grados de libertad suele ser lo que más nos confunde. ¿Sí? Pues se nos mezclan las tres pruebas, que en una tengo que multiplicar, en la otra tengo que restar, entonces por eso. Bien. Entonces, si no hay consulta, vamos a avanzar con el siguiente ejercicio, ¿sí? El ejercicio 6.3, que es el de prueba de independencia. Vuelvo un cachito hacia el inicio, ¿sí? En donde la prueba de independencia, lo que queríamos ver o probar era si dos distribuciones son independientes, ¿sí? Entonces, vamos al ejercicio 0.6, ¿sí? De la prueba de independencia. Este ejercicio nos dice lo siguiente. Una seleccionadora de frutos secos utiliza 3 máquinas distintas para hacer el llenado de bolsas. Sobre una muestra, ¿sí? De 309 paquetes se encontraron faltantes de 20, 10 y sobrantes de 10 y 20 gramos. Es decir, 20 gramos por debajo o 10 gramos por debajo son los faltantes y 10 gramos por encima o 20 gramos por encima, que serían los sobrantes, en el llenado de los sobres o de los envases. La tabla que sigue nos muestra la frecuencia combinada entre máquinas y errores de llenado. Y entonces aquí también tenemos una tabla de doble entrada nuevamente, en donde nos muestra, ¿sí? Cada una de las máquinas, en este caso son 3 máquinas, máquina 1, máquina 2 y máquina 3, y el tipo de faltante, ¿sí? Cuando nos faltan 20 gramos, nos faltan 10 gramos, o cuando nos sobran 10 gramos y nos sobran 20 gramos, ¿sí? Y ahí tenemos la frecuencia, es decir, cuántas veces tenemos de la máquina 1, cuántas veces faltan. ¿Cuántas veces faltan 20 gramos? ¿Cuántas veces faltan 10? ¿Cuántas veces sobran 10? ¿Y cuántas veces sobran 20? Así lo mismo para la máquina 2 y para la máquina 3. ¿Sí? Cada máquina tiene un tamaño de muestra y la suma total entre las 3 máquinas, que es el tamaño de la muestra, nos da 309. En base a esa info, ¿sí? Se nos pide, se pregunta, o se nos dice que se necesita saber si existe relación entre los tipos de faltantes y la máquina utilizada a un nivel del 5%. Entonces, lo que tenemos que ver ahí es una prueba de independencia. Es decir, tenemos que ver si existe una relación entre los tipos de faltantes y la máquina que se utiliza. Por ejemplo, si la máquina 1 tiene más faltantes de 20 y de 10 gramos, o si la máquina 3 tiene más sobrantes de 10 y 20 gramos. ¿Sí? Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser que la frecuencia de X por Y, ¿sí? O sea, la frecuencia del producto
va a ser igual al producto de las frecuencias, ¿sí? Y la hipótesis alternativa va a ser, acá hay un error de tipeo con el signito, ¿sí? La hipótesis alternativa va a ser que la frecuencia de ese producto va a ser distinto a las frecuencias, perdón, al producto de las frecuencias, ¿sí? Ahí está, así queda bien. Por lo tanto, nosotros tenemos la tabla original, ¿sí? Volvemos a traer la información, las máquinas 1, 2 y 3, y los faltantes o sobrantes, menos 10, menos 20, menos 10, 10 y 20, el total para cada máquina, el total de cada faltante o sobrante, ¿sí? Y el total de la muestra, que es 309. Por lo tanto, nosotros vamos a tener para la máquina 1, ¿sí? Faltantes de 20, de 10 o sobrantes de 10 y de 20. Para la máquina 2, lo mismo, faltantes de 20, faltantes de 10, sobrantes de 10 y sobrantes de 20. Y lo mismo para la máquina 3. La frecuencia observada, ¿sí? Van a ser las que tenemos en la tabla. Para la máquina 1, faltantes de menos 20 era 15. Para la máquina 1, faltantes de menos 10 era 21, ¿sí? Y así sucesivamente. Luego vamos a tener que calcular las frecuencias esperadas, ¿sí? Porque esta columna, la tercera, son las frecuencias observadas. Para el cálculo de, aquí está resumidamente, ¿sí? En el caso faltantes, el faltante de menos 20 para cada una de las máquinas, ¿sí? Porque ya vimos y lo tenemos más arriba la fórmula que aplicábamos para obtener la frecuencia esperada, ¿sí? Se recuerdan que era el producto de las probabilidades marginales por n, ¿sí? Entonces, aplicando esa fórmula vamos a obtener las frecuencias esperadas, y una vez que obtuvimos las frecuencias esperadas, vamos a construir esta otra columna, ¿sí? En donde lo que hacemos es la diferencia entre las frecuencias observadas menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado dividido la frecuencia esperada, ¿sí? Nos va a dar el valor para cada uno de los renglones y luego vamos a obtener la sumatoria de todos esos valores que nos da en este caso 19,17. Observen, a diferencia de los primeros ejercicios, cómo vamos vamos resolviendo más, de forma más práctica, ¿sí? Vamos salteando como algunos pasos o yendo directamente a algunas, no haciendo algunas columnas o algunos pasos entre medios, ¿sí? Porque como ya sabemos la fórmula, directamente vamos haciendo el cálculo en la calculadora, ¿sí? Y no vamos agregando columnas para hacerlo más rápido, digamos, o no perder tiempo. Entonces, este es el valor del estadístico. Y lo que tenemos que buscar es el valor crítico, ¿sí? Para este caso, para el cálculo de los grados de libertad, ¿sí? Son las filas menos 1 por las columnas menos 1. En este caso, tenemos filas, vuelvo a la tabla, 1, 2, 3 filas y columnas 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, perdón, me pasé. Entonces nos quedan 3 filas, menos 1, y 4 columnas, menos 1. Por lo tanto, nos queda 2 por 3, 6, que son los grados de libertad, y el alfa era 0,05. Entonces, vamos a estar buscando un chi cuadrado con 0,95 grados, 0,95 de probabilidad y 6 grados de libertad. Vamos a la tabla de la distribución chi cuadrado, buscamos y nos da 12,6, ¿sí? Que va a ser el valor crítico. Por lo tanto, el valor del estadístico que nosotros obtuvimos, que es 19,1779 o 19,18, pertenece a la zona de rechazo, ¿sí? Entonces vamos a estar rechazando la hipótesis nula. Por lo tanto,
las máquinas tienen influencia en los faltantes o sobrantes de empaquetamiento. ¿Sí? Es decir, perdón, esto sería para responder al ejercicio. ¿Sí? Y ahí terminamos el ejercicio. ¿Sí? Las máquinas tienen influencia en los faltantes o sobrantes del empaquetamiento. Ahí estaría finalizado el ejercicio. Ahora, podemos con esto seguir nosotros pensando un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Que depende, si nosotros estamos utilizando la máquina 1, la 2 o la 3, va a ser si esta máquina nos está colocando menos productos, es decir, hay un faltante, o si nos está colocando más productos en los paquetes, es decir, un sobrante. Quiere decir que depende qué máquina usemos, va a ser si tenemos más cantidad de sobres con sobrantes o con faltantes. ¿Sí? Nosotros, la respuesta del ejercicio, lo que queríamos saber era si las máquinas influían o no, nada más. No queríamos saber cuál era la influencia de cada máquina. Queríamos saber si tenían influencia o no, nada más. Por eso hicimos la prueba chi cuadrado, ¿sí? De independencia. Después, si usted, o si nosotros quisiéramos, o el dueño de la empresa, o quien nos encargó este estudio, quisiera saber qué máquina causa faltante o sobrante, bueno, tendríamos que venir a ver más estos datos en específico, ¿sí? Para ver qué hace cada máquina, digamos. Profe, ¿pueden poner cómo se calcula el valor esperado? ¿En qué, perdón? La frecuencia esperada. La frecuencia esperada, acá en este ejercicio no está la fórmula, así que vuelvo al ejercicio anterior. Tampoco estaba en el primero, la formulita. Aquí lo tenemos, ¿sí? Es esta. La frecuencia esperada es el producto de las probabilidades marginales por n. Está listo, gracias. Bien, hay una compañera consulta y dice, profe, no importa que preguntaba por faltante y nosotros sacamos también por sobrantes. En realidad el ejercicio está orientado a hacer, a ver la diferencia en las 4 columnas, digamos, tanto en los faltantes como en los sobrantes. ¿Sí? Acá habría que agregarle en el enunciado en realidad, ¿sí? Si existe relación entre los tipos de faltantes y sobrantes y la máquina utilizada. O los tipos de faltantes barra sobrante, ¿sí? Y la máquina utilizada. Bien. Ahí consultan cómo nos damos cuenta si nos pide una prueba de independencia o de homogeneidad. Es por el objetivo, ¿sí? O sea, por la definición teórica de cada una de estas pruebas. La de independencia es si dos distribuciones son independientes, es decir, si no hay diferencia entre las distribuciones, ¿sí? Mientras que la de homogeneidad es probar si dos muestras pertenecen a una misma población, ¿sí? Es decir, si pertenecen a un mismo grupo. Es como bastante finita la línea para darnos cuenta, ¿sí? Porque es muy, muy teórica. En este caso, fíjense que en la de homogeneidad nosotros estamos viendo si la opinión de los alumnos es homogénea entre un año y otro, ¿sí? Es decir, si opinan lo mismo entre primero, tercero y quinto año, ¿sí? Es decir, si dentro de cada uno de los años, ¿sí? Las opiniones son iguales, es decir, son homogéneas o no.
Mientras que en esta, que es la de independencia, es si la máquina me está causando algo de lo de aquí adentro, ¿sí? Por eso es de independencia. Y nos faltaba un ejercicio, perdón. El ejercicio 6.4, ¿sí? Es un ejercicio de prueba de bondad de ajuste a la normal, ¿sí? Es decir, lo que vamos a ver sería cuando vimos al inicio, donde veíamos la prueba de bondad de ajuste, era que queríamos comprobar si una distribución que nosotros observábamos, ¿sí?, difiere de una distribución teórica o una distribución esperada. Si nosotros en el ejercicio, vuelvo un cachito, en el ejercicio 2 hicimos una prueba de bondad de ajuste entre una distribución observada y una distribución esperada, ¿sí? En este caso, en el último, en el 6.4, es un caso particular de la prueba de bondad de ajuste en donde vemos, ¿sí?, o hacemos una prueba de bondad de ajuste a la normal. Es decir, si la distribución observada, ¿sí?, se ajusta a la distribución normal. Este enunciado nos dice que la empresa Acumuladores Río Cuarto S.A. estudia la duración de los acumuladores fabricados con el objetivo de hacer publicidad diferenciando su producto. Para ello necesita saber si la distribución sigue el comportamiento de una distribución normal o no, y nos aporta la siguiente información. Tenemos la vida útil en años, ¿sí?, y cuántos acumuladores, ¿sí?, tenemos que han durado esa cantidad de años en su vida útil, ¿sí? De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6 años. ¿Sí? Aquí tenemos la cantidad de acumuladores que duraron ese tiempo. Entonces, en base a estos, se nos pide que saquemos conclusiones con un nivel de significación del 0,01, ¿sí? Nuestro alfa. Entonces, en este caso, ¿sí?, pues dijimos, es una prueba de bondad de ajuste a la normal, es decir, la prueba de bondad de ajuste es un caso particular, donde estamos viendo si esa frecuencia, ¿sí?, esa distribución observada, se ajusta a la distribución normal. Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser que la frecuencia observada es igual a la normal. Y la hipótesis alternativa va a ser que la frecuencia observada sea diferente a la normal. Miren que acá ya no entra la de la frecuencia esperada, ¿sí?, o que sea igual o distinto a la frecuencia esperada o el producto de las frecuencias, ¿sí? Acá en este caso estamos buscando si es igual o no a la normal. Entonces, primero, en este ejercicio, observen que la tabla nos da la información de las frecuencias y de la vida en años, ¿sí?, pero con intervalo, nos dice de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, ¿sí? Entonces, para poder calcular, vamos a tener que calcular el punto medio, ¿sí?, de cada uno de estos intervalos. Entonces, para el primer intervalo, donde tenemos la vida útil de 0 a 1, el punto medio sería 0,5. Para el segundo, donde la vida en años va de 1 a 2, el punto medio es 1,5. Y así sucesivamente. Pero es muy importante, chicos, calcular primero el punto medio. Luego tenemos la frecuencia, ¿sí?, que ya lo tuvimos aquí arriba, la tenemos como dato en el enunciado. Y luego, en este caso, como estamos trabajando con una prueba de bondad de ajuste a la norma, lo que vamos a tener que hacer es calcular
la media, ¿sí? Entonces, como trabajamos con frecuencia, primero vamos a hacer el valor de x sub i, es decir, el punto medio, por la frecuencia, ¿sí? Luego, con esta columna, que sería x sub i por f sub i, sería el numerador para el cálculo de la media, lo vamos a dividir por n o por la sumatoria de la frecuencia, ¿sí? Que es esta columna. Entonces nos queda 1400 sobre 500, nos da 2,8, que es la media. Entonces, luego vamos a calcular los desvíos, ¿sí? Recuerden que la sumatoria de estos desvíos siempre nos tiene que dar 0, ¿sí? Luego vamos a elevar esos desvíos al cuadrado. Y luego vamos a multiplicar esos desvíos por la frecuencia, ¿sí? Porque recuerden que para el cálculo de la varianza, cuando trabajábamos con frecuencia, en el numerador teníamos los desvíos al cuadrado por la frecuencia. Y en el denominador teníamos la sumatoria de la frecuencia menos 1 o n menos 1. Entonces realizamos este cálculo de esta columna, ¿sí? Realizamos el cociente para estimar la varianza, nos da 0,93 y aplicamos raíz cuadrada para obtener lo que es la desviación típica, que sería 0,9695. Luego, ¿sí? Como nosotros estamos trabajando, ¿sí? Vuelvo un cachito al enunciado, con la información, estamos trabajando con la vida en años y es un intervalo, ¿sí? Y habíamos tomado un punto medio. ¿Qué hacemos? Tenemos la vida, ¿sí? En años de cada uno de esos, para cada intervalo, digamos, y para cada uno de esos valores vamos a tener que tipificarlo o tipificarlo es la definición correcta, o normalizarlo, es decir, vamos a tener que restarle la media que acabamos de calcular, que era 2,8, y dividirlo por la desviación típica, que era 0,96, para obtener el límite inferior, y lo mismo para el valor más alto o el límite superior del intervalo, tipificarlo para obtener el límite superior de la clase normalizado. Una vez que tenemos estos dos valores, que son los valores del límite inferior y límite superior, pero normalizados, ¿sí? Estos límites que de las vidas en años es el límite inferior y el límite superior, digamos, de la variable, que era la vida en años. Aquí lo que hicimos fue normalizarlo, es decir, restarle la media y dividirlo por la desviación típica. Una vez que obtuvimos, ¿sí?, estos límites, lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad entre esos límites, ¿sí? Es decir, cuál es la probabilidad de que z asuma valores entre menos 1,85 y menos 2,88. Que aquí lo que hacemos es todo el manejo de tablas, ¿sí? Sobre todo de la distribución normal que vimos en la materia anterior, en estadística y probabilidad. Vamos a calcular para cada uno de los intervalos, ¿sí? Nos da, bueno, para el primero nos da 0,03, 0,17, 0,37, 0,31, 0,09, 0,01, y la sumatoria de todas estas probabilidades nos tiene que dar 1, ¿sí? Recuerden que nunca nos podría dar un valor mayor a 1. Y ahora, para obtener lo que es la frecuencia esperada, ¿sí? Como nosotros estamos trabajando con una bondad de ajuste a la normal, para obtener la frecuencia esperada, vamos a hacer n, ¿sí?, que era 500, vuelvo un cachito hacia arriba, ¿sí?, que era 500 el total de la frecuencia, n por la probabilidad que acabamos de calcular. Entonces nos quedaría para esta columna, para la columna 6, tenemos que hacer n, 500, por 0,0317. Y así sucesivamente, ¿sí?, que sería la frecuencia esperada. Luego vamos a calcular la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado. Y por último, tendríamos que hacer otra columna con la frecuencia
observada menos la esperada al cuadrado, dividido la frecuencia esperada. Y por último, realizar la sumatoria de todos esos valores que nos va a dar 19,59, el valor del estadístico. Y los grados de libertad, en este caso, ¿sí? Vamos a tener K, ¿sí? Que eran las filas, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos M menos 1 teníamos. M, ¿qué era? Habíamos dicho la cantidad de parámetros estimados. En este caso, nosotros estimamos dos parámetros. ¿Qué estimamos? La media, es decir, X barra, y la desviación típica, o varianza. Entonces es por eso que tenemos menos 2. Por lo tanto nos queda 6 menos 2 menos 1, que es igual a 3. ¿Sí? Vamos a buscar en la tabla, ¿sí? El valor del chi cuadrado con 3 grados de libertad y 0,99 de confianza, y vamos a obtener que nos da 11,3, ¿sí? El valor crítico. Y nosotros, el estimado nos daba 19,59, por lo tanto, como 19,59 cae en la zona de rechazo, vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, que la distribución del tiempo de la duración de los acumuladores no se ajusta a la distribución normal. Bien, ¿alguna consulta, chicos, al respecto? ¿Dudas sobre esto? No, profe. Bien. Bueno, con esto estaríamos terminando el tema de hoy de lo que es prueba chi cuadrado, ¿sí? Estos son todos los ejercicios que tienen en la guía. Y después, no sé si ya están colgadas las clases de regresión y de series, si no se las estamos colgando. Sí, profe, están subidas ya. ¿Ya están? Bueno, perfecto. Entonces, las clases teóricas de regresión y de series ya están cargadas, las que están dadas por el profesor Ibars, y tendrían, digamos, este fin de semana para poder ver el teórico, y la semana que viene vamos a ver el martes el práctico de regresión, ¿sí? Para que se acomoden, digamos, también con la lectura y con ver las clases. Y el jueves vamos a tener el práctico de series, ¿sí? Entonces, para que tengan eso presente, para que puedan ver las Profe, clases, ¿sí? o sea, el tema este sobre regresiones entraría también el parcial. Sí, sí, en el parcial entra regresión y series también. Ah, bien. Ya tienen las clases subidas en Evelia, y vamos a ver, como les decía, el martes vamos a ver práctico de regresión y el jueves práctico de serie, ¿sí? Para que se puedan por ahí organizar para el martes estar sí o sí haber visto la clase o leído por lo menos el apunte de regresión, y el jueves lo de series, ¿sí? Y recuerden que el parcial es el lunes 14. ¿Y no haríamos una clase de repaso? No nos estaría quedando tiempo, pero podemos ver. eh, El viernes, profe, no puede ser. Podemos ver si podemos hacer una. El tema del viernes va a ser de que encontrar un horario que los deje conforme o acorde a todos, porque por ahí tienen otras materias. Este,
Si no, voy viendo y después de última el martes termino de avisar, porque si no, no, va a quedar ver regresión y series todos juntos y después el jueves el repaso va a quedar, los voy a cansar mucho. Vamos a ver ahí con los profes cuándo podemos hacer una clase de repaso. ¿Ustedes la semana que viene rinden algo? Sí, ¿Qué días están rindiendo? y si vengo 3 parciales, 4. Está Me muy bien. complica el cosa. Bueno, bien. Veo, si no de última hacemos el mismo martes y jueves, cuando terminemos la clase respectivas de regresión y serie, hacemos un repasito cortito por ahí de los temas anteriores, digamos que es función OC y potencia y dócima. Hacemos un ejercicio o dos el martes y un ejercicio o dos el jueves, perdón, después de las otras clases. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, si no estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Y como les dije, nos vemos el martes para ver lo de regresión. Y recuerden que las clases ya están cargadas en Evelia. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos Chao, profe, gracias. luego.